Seguimos conversando con Tajira Vargas, antropóloga, había olvidado decir o recordar, ¿verdad? Porque ya Tajira es una contertulia habitual de aquí de Ojalá. Estamos hablando de los procesos de integración y de construcción de identidad de la población haitiana, dominicana, de ascendencia haitiana, segunda y tercera generación. Tú hablabas sobre la cultura. Hay un elemento de la cultura en relación a otras culturas, y que se da mucho en el caso de los migrantes, es el tema del miedo, ¿no? Exacto. Que si, el temor al otro, o sea que... Al otro porque es diferente. Sí. Y ese es un tema difícil en nuestra cultura, porque la gente tiende a pensar que porque el otro es diferente, es malo. Sí. Entonces yo tengo miedo porque hace cosas que yo no conozco y que me han dicho que son malas, sí, sin yo conocerlas. O sea, ya me prejuicio contra el otro. Miedo, ignorancia, entonces. Es miedo, es desconocimiento, es intolerancia a lo diverso. O sea, la intolerancia a lo diferente. O sea, lo diferente se sataniza, ¿no? O sea, lo único bueno es lo que yo hago, o en lo que yo creo, en lo que yo predico, en la forma en que yo me manejo, como yo soy. Por ejemplo, tú no entender que esa persona tiene otras creencias, o que tiene otra forma de vestirse, o tiene otra forma de peinarse. Sí, así es. Entonces ya tú entras usualmente, en conflicto con eso. Usualmente las comunidades o sociedades más tolerantes son aquellas ciudades en las que ha habido un gran comercio y son ciudades portuarias. En la historia de la humanidad, en todo el Mediterráneo, todo lo que era el comercio en el Mediterráneo, ¿no? Y también uno lo puede ver en San Pedro de Macorís, en Puerto Plata, en el caso dominicano, son expresiones muy sui generis, pero que las ciudades portuarias, porque tienen más intercambio de tipo comercial con extranjeros, pues tienden, al estar familiarizados, pues a entender más al otro que los pueblos del interior, o sea, los pueblos que están en la montaña. Sí, eso se da, pero yo creo que en la sociedad dominicana también el tema de la intolerancia hacia el haitiano ha sido también manejado políticamente. O sea, ha habido una intención. Se le ha inculcado. Exactamente, ha habido una intención de generar conflicto. Ha habido una intención de que las personas vean al haitiano en forma discriminatoria. Entonces ha habido un discurso oficial de discriminación a través de los medios de comunicación, el manejo de la historia dominicana, que ha sido muy mal manejada, o sea, el manejo de los hechos históricos de una forma también mal interpretada, donde se aparecen los haitianos como los principales agresores de toda nuestra historia. Entonces tú te encuentras a niños, aunque la historia registra que los haitianos abolieron 2 veces la esclavitud aquí. Exacto, y el trabajo fue un factor de libertad. Y no se ve la independencia como un hecho donde hubo una estrategia de alianza con los haitianos. Cuando Mella sale a Haití y busca apoyo, porque fue básicamente un proceso contra Boyer, y ellos también estaban en ese proceso contra Boyer, contra la dictadura. Entonces no se mira eso, pero tampoco se ve la restauración. Sí. Y el aporte del pueblo haitiano a la restauración, sí. ¿Tú entiendes? Y a los procesos independentistas de la región. Entonces, todo eso no se maneja históricamente y se ha mal manejado siempre. Entonces, cada vez que celebramos la independencia, incluso ha habido casos de colegios donde han quemado la bandera haitiana, por ejemplo. Entonces, son signos de intolerancia, ¿no?, hacia esta cultura y hacia este pueblo que convive con nosotros. Tú hablabas de la cultura, la identidad. ¿Qué debemos entender por identidad? Bueno, identidad es una construcción social, cultural, desde donde nosotros nos definimos como persona. ¿Cómo nos definimos? ¿Cómo nos identificamos como persona? Entonces, hubo una tendencia, la identidad, el concepto de identidad surge de la psicología. Originalmente. ¿No? Originalmente, de lo que fue el concepto de la mismeidad, o sea, de lo que es ser yo mismo, ¿no? ¿Quién soy yo y cómo me defino yo a nivel individual, desde la definición de la personalidad? Pero luego se dan corrientes en las ciencias sociales y entre ellas aporta el interaccionismo simbólico a una construcción de la identidad más de una visión colectiva. Claro. Y el aporte de la antropología también a ese proceso de construir un concepto diferente de identidad que implique
la interacción con la cultura, con la sociedad y cómo esa interacción construye un ser humano con una personalidad, con determinadas características que no son solo biológicas, sino también que son sociales y culturales. Podemos decir que en una nación, en un pueblo, también conviven muchas identidades. Muchas identidades. Sí, hay diferentes identidades. Y en esas identidades, el diálogo de las identidades es muy importante para que haya cohesión social, ¿no? En términos de la sociedad en su conjunto. ¿Y dónde dónde entonces nos vinculamos con el concepto integración? Mira, la integración es un concepto que está utilizado básicamente en el lenguaje de análisis de la migración. O sea, viene de ahí, ¿no? De cómo se da el proceso de integración, de incorporación de las poblaciones que emigran en los diferentes países, cómo lo acoge la sociedad de destino y cómo la gente se siente formar parte de. Formar parte de. Exactamente, ese es el tema. Integrarse es formar parte de y tener derechos y tener acceso a servicios y a lo que son las oportunidades de desarrollo humano, siendo migrante. En la medida en que un grupo humano, personas, ¿verdad?, están en una sociedad y no se les reconoce sus derechos humanos fundamentales, una serie de derechos sociales y políticos, esa persona no está integrada, no, está para excluida. Nada. Está excluida, totalmente excluida. Podemos decir que en cierto modo, o en muchos modos, los haitianos le ocurre esto, ¿no? Totalmente. Se le niega hasta el derecho a una identidad. O sea. Se le niega el derecho a la identidad con todo lo que se conlleva, porque entonces no pueden ir a la escuela. Sí. Se supone que la ley de educación establece que no se debe prohibir la entrada de las personas por documentos. La Constitución en eso es contradictoria, ¿verdad? Totalmente. Entonces, sin embargo, en las escuelas, en los centros educativos, muchos, porque en este país no hay mucho control, ni mucha supervisión, muchos centros está a la voluntad del director o de la directora, aceptar o no aceptar a una persona, a un migrante, a un hijo de migrante que no tiene documentos, o a un dominicano no hijo de migrante que no tiene documentos, que son muchos. Sí. Entonces, ahí está el problema. Entonces, todas las personas, los hijos de migrantes en el país tienden a sufrir en gran parte la exclusión del sistema educativo con todo lo que eso implica a nivel del acceso a mejores condiciones de vida, a un trabajo digno, a todo lo que implica acceso a servicios, o sea, y a ejercicio ciudadano. Entonces quedan fuera del sistema. Y el otro problema es el problema de los derechos, porque entonces no tienen derecho a educación, no tienen derecho a una documentación, no tienen derechos laborales, no pueden exigir, ¿no?, el tema de igualdad en las condiciones laborales, no tienen, por ejemplo, muchas mujeres pasa que son violadas y no pueden ir a denunciar o a reclamar porque no tienen documentos. Tajira, quiero pedir tu permiso, tenemos que volver a la pausa. Venimos enseguida, quédense ahí, un minuto nada más, quédense ahí.